Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, católico y no católico. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una enseñanza sobre la confesión, un tema que muchos tienen duda o tenemos duda en este tema. ¿Qué pasa? Los evangélicos dicen que ellos no se confiesan ante un hombre pecador igual que uno. Perdón, no solamente los evangélicos. Hay católicos que tienen la mentalidad de los evangélicos, que no se confiesan y que no van al sacerdote porque según la enseñanza de los evangélicos, Dios es el único que perdona. Y por eso nadie se puede confesar ante un hombre igual pecador que uno, según los evangélicos. Lo que nosotros tenemos que discernir aquí, si confesarse ante un sacerdote es voluntad de Dios o es voluntad de la Iglesia Católica, voluntad del Papa o de los obispos o de los sacerdotes. Aquí tenemos que discernir a ver si esa voluntad viene de lo alto, porque si ustedes no recuerdan, el mismo San Juan 7:16, Jesús dijo: mi doctrina no es de este mundo, o sea, su enseñanza, todo es por fe, sus cosas no vienen de los hombres, no vienen de los hombres, vienen de Dios. Si usted quiere leer San Juan desde el 17 en adelante. Entonces, aquí lo que tenemos que discernir es si es voluntad de Dios la confesión y si los sacerdotes tienen esa autoridad, porque ciertamente es feo uno confesarse ante un sacerdote, ante una persona igual que uno. Pero como dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, antes de empezar, yo quiero compartir con ustedes la enseñanza sobre la confesión. Déjenme decirle que los quiero mucho. Compartan el video, compártanlo para que la enseñanza llegue a las demás personas, compártanlo en sus redes sociales, denle me gusta y si no, denle no me gusta, pero hagan algo. Entonces la idea es que se suscriban también al canal para que las enseñanzas les lleguen. Recuerden, el Vigi Banguera. Entonces vean lo que dice Hebreos, voy a empezar con Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice la Escritura en el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación del desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante sus 40 años. Yo les digo, no vayan a endurecer el corazón. No endurezcan el corazón a la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar primero si los sacerdotes confiesan, si reciben esa orden, si es una orden del Señor y es verdad que los hombres tienen esa autoridad en la tierra. Vamos a mirar entonces. Primero vamos a mirar en el Antiguo Testamento, donde la tradición de la antigua alianza, y después miramos si a Jesús hizo lo mismo. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, si es verdad que hay que confesarse y si es voluntad de Dios o si es voluntad de los hombres. Tomen su Biblia, abran la Biblia, vayan siguiendo los versículos que les voy dando y vayan leyendo y vayan comprobando a ver si lo que yo le estoy leyendo es mentira o es verdad. Por eso no hablo con mis propias palabras, sino que en la palabra del Señor. Entonces vamos a empezar desde Éxodo, desde el capítulo 29, capítulo 44.
Éxodo 29, 44. 29, 44. Vamos a ver aquí el tema del sacerdote, ¿sí? Del sacerdocio. Así consagrarás la tienda de las citas con el altar. Así santificarás a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes míos. Aquí el Señor está mandando a Moisés a que consagre a Aarón con sus hijos como sacerdotes de ellos en la antigua alianza y para que sean sacerdotes míos. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en ellos, y Yahvé será su Dios. O sea, en castellano, es una orden del Señor que consagren sacerdotes a la manera de servicio del Señor. Y no solamente ahí, también está en esos 30. Vamos a ver qué dice. Esos 30. Dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Mis sacerdotes, dice el Señor. Entonces aquí los sacerdotes eran los encargados del ministerio en las casas de las citas del Señor. Ahora vamos a ver cuál era la función del sacerdote, qué era lo que ellos tenían que hacer. Vamos a Levítico, capítulo 5, versículo 5. Levítico 5, si ustedes quieren los lee desde el 5:1 en adelante. Recuerde el tema de la confesión, pero vamos a mirar primero si los sacerdotes son hombres del Señor y si están acogidos o ungidos al Señor para su servicio y cuál era la misión del sacerdote. Y ahí ya entramos al tema de la confesión. Entonces dice, Levítico 5:5, dice: en todos estos casos, el que ha cometido el delito confesará primero su pecado. Escuche, el que ha cometido un delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote te hará la expiación por dicho pecado de la persona, por el pecado de la persona. El sacerdote ungido por el Señor es que te hace la expiación, o sea, te hace el perdón de los pecados, y el perdón, el pecado de esa persona que el sacerdote perdonó, le hizo la expiación, quedará perdonado. Ahí mismo, Levítico 5:25, para que usted vea. Levítico 5:25. Escuche: si lo juzgas, conviértete. Traeré a Yahvé su sacrificio por el pecado: un carnero sin defecto, una red de ganado menor, y lo darás al sacerdote. O sea, cuando uno cometía un pecado en el Antiguo Testamento, tenían que llevar un sacrificio, confesaban su pecado al sacerdote. Versículo 26. El sacerdote te hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé. O sea, hombre ungido del Señor, por eso se llama presencia de Yahvé en la tienda de las citas. En presencia de Yahvé. Y le será perdonado el pecado que haya cometido. O sea, tienen la autoridad por parte de Dios para perdonar los pecados. Y no solamente eso, no solamente ahí. Levítico capítulo 16, versículo 30. El mismo Levítico, estamos aquí. Recuerden que el libro de Levítico es el libro de los sacerdotes, de la consagración de los sacerdotes, de la purificación del pueblo, los pecados. Entonces, si ustedes quieren, cuando tengan tiempo, léanse desde el Levítico 1 en adelante. Levítico 1, los sacerdotes. Levítico 16, 30. Vamos a ver. Levítico 16, 30.
Este será para ustedes un rito perpetuo, o sea, será para nosotros un rito perpetuo. En el mes séptimo del día 10, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno, tanto en Israel como los forasteros que vivan en ustedes. O sea, ese día, y es un rito, no habrá nada de eso. Estamos hablando de la antigua alianza. En este día se hará expiación por ustedes. Recuerdan que expiación es el perdón, la conciliación. Expiación por ustedes. Así será purificado y quedarán limpios de todos sus pecados. Recuerden que eso, quedarán limpios. En ese día ellos confesaban sus pecados, se purificaban, hacían sacrificios y quedaban purificados por los pecados. Entonces, purificados y quedaran limpios por pecado ante Yahvé. Será para ustedes un gran sábado en la que ayunarán. Esta es una ley perpetua. Escuche bien todo lo que tenían que hacer. El sacerdote al que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote, escuche, el sacerdote es el que hace la unción por el pecado, el que ha sido ungido y consagrado, vamos al versículo 32 ya, y consagrado, el lugar ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de sus padres, hará la expiación y se vestirá con las vestiduras de lino. El sacerdote hará la expiación. Ya de ahí para allá empieza a mencionar las vestiduras de lino. ¿Estamos claros? Entonces sabemos que el sacerdote es el que hace todo eso, el que perdona los pecados. Estamos hablando de la antigua alianza. Recuerden en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Allá eran los sacerdotes que recibían a la persona con sus pecados y era como Yahvé, como Dios, haberlos perdonado. Por eso que usted mira que en Hebreos 5.1, ya Nuevo Testamento, ya vamos entrando en el Nuevo Testamento, Hebreos 5.1, vea lo que dice Hebreos 5.1, para ver si es verdad que los sacerdotes tienen esa autoridad de Dios para perdonar los pecados. Ya entramos en el Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Escuchen. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, o sea, escogido, elegido, ungido. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Recuerden que Él es el que hace la expiación por el pecado. Por esto se ofrece dones y sacrificio por el pecado. Él es el que ofrece, uno lo lleva y Él es el que le ofrece ese sacrificio a Yahvé, a Dios. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Aquí ya entendemos que los sacerdotes también son pecadores. También llevan el peso de su debilidad. Ellos también son pecadores. ¿Quién ha dicho que los sacerdotes no son pecadores? Nadie. Lo que nosotros tenemos que saber es si eso es voluntad de Dios o es voluntad de los hombres. Aquí lo estamos dando a entender que el mismo Dios los ha ungido para ser sacerdotes suyos. Entonces eso es voluntad de Dios, que nosotros lo confesemos. Y vea lo que sigue. Lleva por su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Recuerda que ellos dicen que no se confiesan porque el sacerdote es pecador igual que uno. Hombre, es que no han descubierto América. Aquí en la Biblia aparece que ellos son pecadores. Lo que nosotros tenemos que escudriñar y saber y mirar es si es voluntad de Dios que ellos hagan esto. Porque ellos no son pecadores. Si ellos no fueran pecadores, bueno, decía uno, bueno, ¿cómo así? Pero aquí dice, ellos también llevan el peso de su propia debilidad. Y ellos ofrecen sacrificio por sus propios pecados, o sea, por sus propias debilidades, por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. O sea, ese es el encargado de ofrecer ese sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Son los sacerdotes. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, vamos ahora sí a mirar si hay gentes que ha confesado sus pecados en el Nuevo Testamento.
Si todavía la Biblia muestra que hay que confesarse, o si hay alguien que se haya confesado ante los sacerdotes. Primero, vamos a mirar a ver dónde el Señor dejó la autoridad, dónde dijo que los hombres tienen la autoridad para perdonar pecados. Y ahí ya entramos al tema de los sacerdotes. Vamos a Mateo 9, empezamos desde el versículo 9:1. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. San Mateo. Vamos a ver qué dice San Mateo. Escuchen, San Mateo 9:1. Dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Ahí están representando a los evangélicos que no se confiesan. Le pensaron mal porque el Señor le dijo al paralítico que sus pecados le quedan perdonados. Recuerden que lo llevaron era para que curara su enfermedad. Y el Señor lo que hace ahí le dice: tus pecados quedan perdonados. Vamos a ver, y los maestros de la ley le dicen: qué manera de burlarse de Dios. Vamos a ver Jesús qué les dice. Qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía su pensamiento, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Ya Jesús les está diciendo que Él tiene la autoridad aquí en la tierra para perdonar pecado. Vamos a ver si Él la compartió con los sacerdotes, si la compartió con los demás hombres. Vamos a ver. Dios, para perdonar pecado. Voy a seguir. Entonces, voy a repetir: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada. O sea, la gente quedó impresionada porque lo llevaron para que el Señor le curara su enfermedad, y el Señor le dijo: tus pecados te quedan perdonados, vete y anda. Y si lo había llevado para curar una enfermedad y le dijo que los pecados se quedan perdonados. Escuche lo que hizo la gente. La gente quedó impresionada, pensando, quedó hipnotizada. Qué alegría, qué gozo, qué nos ha dejado el Señor. Entonces dice: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente quedó impresionada, alabó al Señor, cantó himnos de alabanza por haberle dado tal poder a los hombres. Ahora, bueno, ¿en qué parte aparece en la Biblia que Jesús les dio el poder a los apóstoles? ¿Será que aparece que el Señor les dijo: vayan y perdonen los pecados así como yo los perdono? Porque Él dijo que Él tenía el poder en la tierra para perdonar pecados. La gente lo alabó y le dijo, por tanta alegría le dio a la gente que lo alabó, por haberle dado tanto poder a los hombres. Vamos a ver dónde le dio el poder a los hombres, a los apóstoles. Ya sabemos que es el sacerdote que hace eso, ¿no? Vamos a San Juan 20:21. San Juan 20:21. Ahí miramos a ver dónde el Señor le dio el poder a los apóstoles. ¿Para bien voluntad de Dios
¿O es voluntad de los hombres o del Papa, como suelen decir los hermanos separados de la Iglesia Católica, que piensan que esto es voluntad de la Iglesia? No, esto es voluntad de Dios. Vamos a ver, San Juan 20, 21. Jesús volvió a decir: la paz esté con ustedes. O sea, les trajo la paz. Vamos a ver. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. O sea, así como el Padre me lo envió a él que es Dios, envía a los suyos. Vamos a ver a qué. Envió a los suyos. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oiga, le trajo la paz. Les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué le va a dar el Espíritu Santo? O sea, tiene que haber algo que lo lleve a él a decirle: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué se los dio? Vamos a ver. Reciban el Espíritu Santo. A quien descarguen de sus pecados serán liberados. Les dio el Espíritu Santo para quien aquellos perdonen los pecados que eran perdonados. Y a quien se los retengan, les quedan retenidos. Miren, el Señor Jesús, que es Dios, le dio el poder a los apóstoles para quien ellos perdonen los pecados que quedan perdonados. Para que a quien ellos se los retengan, le quedan retenidos. Y entonces, por eso es que cuando uno no se confiesa, se peca contra el Espíritu Santo. Cuando usted no acepta la confesión, hermano, usted está pecando contra el Espíritu Santo, porque él mismo dijo que le dio fue el Espíritu Santo, para a quien ellos le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Ahora bien, ya sabemos que el Señor le dio la autoridad a los apóstoles para el perdón de los pecados. Ya sabemos que los sacerdotes son los que se le confiesa los pecados. Ahora vamos a ver a gente confesando sus pecados a los apóstoles. Así, confesaban sus pecados a los apóstoles del Señor, así como usted lo oye. Vamos a San Lucas, capítulo 17, versículo 11. San Lucas 17, 11. San Lucas 17, 11. Dijo, escuchen: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. O sea, leproso, la lepra es símbolo del pecado. Toda persona que tenía lepra había pecado, le daba la lepra. Y gritaban a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Oiga, tenían a Dios al frente, a Jesús el Nazareno. Lo tenían al frente y le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. Vamos a ver Jesús qué les dice. Vamos a ver Jesús qué les dice, porque Jesús tiene la autoridad para perdonarle los pecados ahí a ellos. Y vamos a ver qué les dice. Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Oye, si Él es Dios, ¿cómo lo está mandando para allá, para los sacerdotes? Era la ley de Moisés. Era la ley que tenía que cumplir, que ellos tenían que ir al sacerdote. Y para que usted vea que la obediencia que hace, la obediencia, si ellos fueran sido los hermanos separados, los evangélicos decían: no, confiéseme usted que usted es Dios, ¿por qué me va a mandar a mí para un sacerdote igual pecador que yo? Pero no, mire la obediencia que hace. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos volvió al verse sanado, volvió de inmediato. La obediencia los llevó a ellos a que quedaran sus pecados perdonados, a sanarse de su lepra. La obediencia. Por eso yo digo que los hermanos separados no leen la Biblia.
Ese es el pecado que se peca contra el Espíritu Santo. Recuerden San Mateo 12:31, dice que a todo hombre, al hombre se le perdonará cualquier pecado, contra Dios, contra el Hijo. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Y no solamente ahí. Vamos a ver a más gente confesando sus pecados. ¿Solamente Dios? No. Aquí ya vimos el sacerdote. El mismo Dios lo mandó para los sacerdotes, cumpliendo la ley. Solamente Dios, vamos a ver. Entonces vamos a ver si hay más personas que van a confesar sus pecados o no. ¿Y a Dios o a quién? San Juan, oigan, San Juan el Bautista no es Dios. Y en San Mateo capítulo 3, versículo 1, vamos a mirar a gente que se iba a confesar ante Juan por sus pecados. Vamos a ver. San Mateo 3, 1. Escuchen. Por el tiempo se presentó Juan el Bautista, escuche, Juan el Bautista y no es Dios, y empezó a decir, en el desierto de Judea, este era su mensaje, renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refiere el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen los caminos del Señor y hagan sus senderos rectos. ¿Dónde consiguen eso? En Isaías 43. Ya lo decía el profeta Isaías 43, lo pueden conseguir. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langosta y miel silvestre. Venían, escuchen, venían a Juan, vea quiénes venían, a verlo desde Jerusalén, toda la Judea y la región del Jordán, o sea, todos venían a ver a Juan. ¿Para qué? ¿Qué hacían al venir a ver a Juan? Vamos a ver, del Jordán. Y además de confesar sus pecados, oiga, toda esa gente del Jordán, de Judea, venían ante Juan, confesaban sus pecados, además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Cuando usted ¿quién confesaba sus pecados? Dígale todo Judea, todo el río Jordán, todo el pueblo de Dios, en castellano, de Israel, de Jerusalén, perdón. Todos venían a confesar sus pecados a Juan. Juan no es Dios. Entonces, ¿cómo que Dios es el único que perdona? Dios sí es el que perdona tus pecados, pero por medio de los sacerdotes, por medio de sus trabajadores. ¿Dónde aparece eso? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Empecemos desde el 18. 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios 5, 18. Escuchen. Todo eso es obra de Dios. Escuche, todo esto es obra de Dios. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Recuerden que les dio el Espíritu Santo para que reconciliaran al pueblo, para que ellos le perdonaran los pecados, y a los apóstoles dijo, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Por eso confesaban los pecados. Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Y ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. O sea, ya Jesús, Dios, le entregó el mensaje. Recuerden en San Juan 20:21, donde les dijo, reciban el Espíritu Santo, le entregó el mensaje de reconciliación a los apóstoles. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. San Pablo no conoció a Jesucristo, él lo miró por medio de una revelación, y él dice, los presentamos pues
como embajadores de Cristo, porque él ya se había unido a la fe, ya había vuelto. En Hechos de los Apóstoles del capítulo 9, él empieza la sucesión ante los apóstoles, y en el versículo 22 en adelante, él se vuelve ya a la iglesia. Él cuenta su historia en el versículo Hechos de los Apóstoles 22 en adelante. Escuche, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Oiga, cuando les concilia, cuando un sacerdote les perdona, es como si Dios los estuviera perdonando por la boca de ellos. Esto no es una recocha, esto es voluntad de Dios. Y escuche lo que dice, versículo 21. Por nuestra boca, en el nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar, vayan a confesarse. No que yo voy directamente con Dios, nosotros sí tenemos acceso directo a Dios. Pero él dejó unos hombres a cargo de él, los sacerdotes, para que nosotros confesamos sus pecados a ellos. Y cuando ellos los perdonan a nosotros, es como si Dios los estuviera perdonando a nosotros. Hermanos, déjense reconciliar con Dios. Déjense que la unión de Dios nos conlleve a la paz. Ahora bien, no solamente ahí. Vamos a leer también allá en Mateo 18:15, para que ustedes vean qué pasaba allá en Mateo 18:15. Mateo 18:15. Cuando uno se extraviaba de la verdad, cuando uno se ponía de grosero y no hacía conciliar. Escuchen, no hacía conciliación con su hermano. Escuchen. Si tu hermano ha pecado, vete, habla con él a sola para reprocharlo. Escuche, si ha pecado, vete y habla con tu hermano para reprocharlo, para que se concilien. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a una o a dos personas más, de modo que el caso se extienda de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o de 3 testigos. O sea, busca más personas para ver si la persona es capaz de reconocer que ha fallado. Si se niega a escuchar, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano. O sea, si el hombre no acepta la conciliación, lo considera como un pagano. Vamos rapidito a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Escuchen, Santiago 5:16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros. Reconozcan sus pecados, recen sus pecados. Reconocer sus pecados, confesar sus pecados, muchachos. No se dejen engañar por los hermanos separados que piensan que Dios es el que perdona. Ciertamente Dios es el que perdona, pero por medio de los sacerdotes, hermanos y hermanas. Déjense reconciliar con Dios. Reconozcan sus pecados unos a otros. Reconocer es hacer la paz. No, yo no perdono a nadie, Dios es el único que perdona. Entonces, ¿para qué el Señor dejó el Padre Nuestro? Lo pueden leer, el Padre Nuestro está en San Marcos 6:9, San Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque así, allá abajito sigue, como ustedes perdonan a su hermano, así mismo, escuchen, así mismo mi Padre Celestial lo perdonará a ustedes. Eso está ahí abajito del versículo 9, después del Padre Nuestro. Hermanos y hermanas, espero que esta enseñanza le haya servido de mucho.
Reconcílense con Dios. No le hagan caso a los hermanos separados, que ellos no escudriñan las escrituras. Los hermanos separados son las personas que creen en algunos versículos de la Biblia, en la que ellos creen. Cuando usted se pone a leer la Biblia y cree en lo que usted quiere, usted no está creyendo en la Biblia, está creyendo en sus propias ideas. La confesión es bíblica, hay que confesarse ante los sacerdotes y ellos son la autoridad de Dios aquí en la tierra, hermano. Que Dios nos bendiga y espero que esta enseñanza la compartan en las redes sociales para que llegue a una persona que la necesitan y tengan dudas si esto es voluntad de Dios o si es voluntad de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.